¿Cuál es tu peor experiencia conociendo a los padres de tu pareja? Mi futuro suegro me confundió con un repartidor y me dio propina. Cuando conocí al padre de mi novia, todo salió tan mal que aún me da risa y un poco de vergüenza. Llevábamos casi 3 años juntos, pero él trabajaba en el extranjero, así que nunca lo había visto en persona. Mi novia siempre me hablaba de él como si fuera una mezcla entre Bruce Lee y un CEO multimillonario. Estricto, disciplinado y con expectativas imposibles para cualquier novio de su hija mayor. Yo, por otro lado, era todo lo contrario. Un estudiante de arte con el pelo largo, ropa bohemia y cero interés en cosas serias. El día llegó. Para impresionarlo, llevé un pastel a su casa, como era costumbre en su familia. Pero cuando abrió la puerta, no fue mi novia ni su mamá, sino él. Me miró de arriba abajo, agarró el pastel, me metió un billete de $20 en la mano y cerró la puerta. Me confundió con un repartidor. Golpeé la puerta de nuevo, confundido y un poco ofendido. Cuando abrió, gritó hacia adentro: «Novia de Masroll, tráeme mi billetera. El repartidor quiere propina». Mi novia y su mamá se rieron tanto que casi no podían respirar. Ese fue mi primer encuentro con mi futuro suegro. Aunque al final terminó aceptándome, nunca olvidará que alguna vez pensó que era el chico de las pizzas. Mi ex me llevó a conocer a sus padres chinos, me dieron una fría recepción, me hicieron ducharme desnuda con su mamá, y luego me programaron un examen médico inesperado. Mi ex quería que conociera a sus padres, y me comentó que ellos también deseaban conocerme. Vivíamos en Orange County, así que manejamos 6 horas hasta su casa en el área de la bahía para el Día de Acción de Gracias. Yo soy blanca, y él, y sus padres, son chinos. Normalmente no mencionaría esto, pero al parecer mi blancura no les agradó desde un principio. Cuando llegamos y tocamos la puerta, su mamá abrió, me miró y dijo en cantonés: «Te dije que no trajeras a la chica blanca». No entendí nada más, pero el tono lo dijo todo. Para ahorrar dinero, no tenían calefacción ni agua caliente en la casa. Su solución era ducharse en un gimnasio 24-hour fitness. A los 15 minutos de llegar, me insistieron en que fuera a ducharme al gimnasio. Yo no soy fan de las duchas comunales, pero no tenía opción. Ahí estaba, sin ropa con la mamá de mi novio, quien ni siquiera me había hablado en inglés. Su primer gesto, amable, fue pasarme un secador de pelo. Los siguientes días fueron un desafío. Casi nadie hablaba inglés, y sentía que todos me miraban con desdén. Me mandaron a arrancar malezas en el jardín bajo el sol. Sorprendentemente, después de eso, su mamá empezó a tratarme un poco mejor. Pero luego vino lo peor. Decidió que necesitaba un chequeo médico. No me explicó nada, solo me llevó a una clínica. Resultó ser un examen ginecológico, con un médico hombre que apenas hablaba inglés. Me sentí profundamente incómoda y fuera de lugar. Le expliqué que no estaba cómoda con nada de eso, pero ya era demasiado tarde. Fue una de las experiencias más difíciles y desconcertantes de mi vida. Edición, sí, terminamos poco después. Y no, nunca volví a ver a sus padres. Mi novio, ahora esposo, conoció a mi papá y yo le pedí condones y un pony. Nunca lo olvidarán. La primera vez que mi ahora esposo conoció a mis papás, teníamos 16 años. Él ya había conocido a mi mamá, y todo había sido muy normal y aburrido. Pero cuando mi papá llegó a casa, las cosas se pusieron interesantes. Estábamos en el sótano, acostados boca abajo en un puff gigante, charlando. Ni siquiera nos habíamos besado todavía. Mi papá entró, nos vio, y dijo algo como: «Ah, qué cómodos se ven». Luego, en un intento de ser amable, preguntó: «¿Necesitan algo?». Y ahí fue cuando mi cerebro decidió traicionarme. Sin pensarlo 2 veces solté: «Sí, una caja de condones, un juguete, y un pony Shetland». El silencio fue ensordecedor. Mi papá me miró con una sonrisa incómoda, luego miró a mi novio, que estaba tan rojo que parecía un tomate, con la cara hundida en el puff, y finalmente se dio la vuelta y se fue sin decir nada más. Mi novio, ahora esposo, no habló conmigo por el resto del día. Y aunque ya llevamos casi 3 años de casados, mi papá todavía no me deja vivir ese momento. Cada vez que viene a visitarnos, siempre encuentra la manera de sacar el tema. ¿Necesitan algo? ¿Un pony, tal vez? Conocí al papá de mi ex, completamente en pelotas en la puerta de su casa. Fue la primera vez que iba a cenar a casa de mi entonces novio para conocer a sus padres. Todo iba bien hasta que el papá no llegó a tiempo del trabajo.
La mamá nos sugirió dar un paseo mientras esperábamos, pero nos advirtió que regresáramos antes de las 5. Mi novio y yo, en plan juguetón, empezamos a correr para ver quién llegaba primero a la casa. Yo gané por unos pasos, abrí la puerta y ahí estaba él, el papá, sin ropa, justo frente a mí. No sé quién se asustó más, si él o yo. Grité, me giré y me escondí detrás de la esquina. Él soltó un grito ahogado y salió corriendo por el pasillo. Resulta que había llegado temprano, se estaba preparando para bañarse y como no esperaba que llegáramos tan pronto, contestó el teléfono sin vestimenta. Lo peor fue la cena. Ni él ni yo podíamos mirarnos a los ojos. Mi novio intentó hacer chistes para aliviar la tensión, pero solo logró empeorar las cosas. Nunca volví a esa casa y, aunque terminamos por otras razones, siempre recordaré esa primera impresión. Literalmente inolvidable. Me casé con mi novia después de un embarazo inesperado, y su familia me odia desde entonces. Hace 20 años, a los 27, estaba saliendo con una chica de 20. Después de 3 meses de relación, nos enteramos de que estaba embarazada. Decidimos casarnos, y mientras yo le contaba a mis padres, ella fue a hablar con los suyos. Le ofrecí acompañarla, pero me dijo, «No conoces a mi papá». Y tenía razón, nunca había conocido a su familia. Mientras mis padres me decían que estaba arruinando mi vida, recibí una llamada de mi novia. Sus padres querían verme. Así que fui a su casa, nervioso pero decidido. Me hicieron sentar en una silla en medio de la sala, mientras su familia formaba un semicírculo alrededor mío. El interrogatorio duró 2 horas. ¿En qué estabas pensando? ¿Eres 7 años mayor que ella? ¿Eres algún tipo de pervertido? ¿Cómo piensas mantener a nuestra hija y a nuestro nieto? Fue agotador. Pero aquí estoy, 20 años después, escribiendo esto desde la casa de mis suegros, sentado junto a mi hija de 19 años. Sigo enamorado de mi esposa, pero su familia aún me ve como el viejo sucio que les robó a su hija. Edición. Para aclarar, no vivimos con ellos, nunca lo hicimos. Estábamos allí por una fiesta de cumpleaños, y como siempre, fue incómodo. Así que me puse a navegar en Reddit desde mi tablet, y decidí compartir esto. Gracias por el oro, quien quiera que seas. Fue inesperado y muy apreciado. Terminé nadando sin ropa con los padres de mi novia ebrio. Nunca se enteraron, pero no duré mucho en esa relación. Fue el verano antes del 8º grado, y yo era un chico torpe, lleno de hormonas y con la voz quebrada. Era la primera vez que iba a la casa de una novia para conocer a sus padres. Ellos estaban emocionados porque yo era el primer chico que su hija les presentaba, así que organizaron una parrillada familiar para que conociera a todos. Llegué como a las 5 de la tarde, y como era en el campo de Ohio, los adultos ya estaban un poco eufóricos. Para evitar la familia animada, mi novia y yo decidimos nadar en la piscina casi toda la noche. Para las 9 de la noche, casi todos se habían ido, excepto sus padres, que seguían adentro disfrutando. En un arranque de atrevimiento adolescente, decidimos quitarnos la ropa y esconderla bajo las toallas en la terraza. Todo iba bien, hasta que de repente, sus padres salieron a checarnos. Pero no se detuvieron ahí. En su estado de embriaguez, decidieron meterse a la piscina con nosotros. Yo estaba sin ropa, mi ropa estaba fuera de alcance, y mi novia también estaba en problemas. No podíamos salir sin que se dieran cuenta. Así que tuve que nadar como si mi vida dependiera de ello, manteniendo distancia y tratando de no hacer olas. Nunca supe que era tan buen nadador hasta ese día. Milagrosamente, nunca se dieron cuenta. Pero la vergüenza fue tanta que no duré mucho más en esa relación. Aún me pregunto cómo no se percataron de que estaba nadando en cueros frente a ellos. Mis padres hicieron comentarios racistas frente a mi novia hispana, sin darse cuenta de que la estaban ofendiendo. Esto pasó hace unos años, cuando llevé a mi novia, ahora ex, a conocer a mis padres por primera vez. Ella es hispana, de una familia de bajos recursos, pero pasa como blanca, así que mis padres no captaron de inmediato su origen. Todo iba bien, hasta que, en la cena, empezaron a soltar comentarios como, «Esos barrios hispanos siempre están llenos de basura», o «No entiendo cómo pueden vivir así, deben ser muy flojos». Mi novia se quedó callada, pero yo noté cómo se tensó. Me sentí como si me hubieran dado una bofetada. No podía creer que mis propios padres, a quienes siempre había visto como personas educadas, fueran tan ignorantes. Intenté cambiar de tema, pero seguían. Finalmente, no aguanté más y les dije, ¿se dan cuenta de que están hablando de la familia de ella, verdad?
El silencio fue incómodo, mi mamá se puso roja y mi papá intentó justificarse con un «no lo decía en serio» y un «es solo una opinión». Pero el daño ya estaba hecho. Mi novia y yo nos fuimos poco después. Y en el auto, ella me confesó que se sentía humillada. A partir de ese día, empecé a llamarles la atención cada vez que decían algo así. A veces se molestan, pero prefiero eso a permitir que sigan siendo tan insensibles. Aunque ya no estoy con mi ex, esa experiencia me abrió los ojos sobre lo tóxicas que pueden ser las microagresiones, y lo importante que es no quedarse callado. Edición. Por cierto, nunca se disculparon con ella. ¿Eso también me dolió? Conocí al padre de mi novia, mostró un objeto cortante, yo saqué mi Desert Eagle, y ahora somos mejores amigos. Todo empezó cuando mi novia me invitó a una boda familiar en su pueblo natal en el sur de Texas. Llevábamos solo unos meses saliendo, pero ya sabía que esto significaba conocer a sus padres. Llegamos a su casa después de la cena, y ahí estaban, sentados en mecedoras en el porche, su mamá, una señora dulce y amable, y su papá, con una cara que parecía haber sido tallada en piedra. La mamá me ofreció té dulce y entró a la casa con mi novia para prepararlo. Y ahí me quedé, solo con el papá. El tipo no paraba de mirarme con esos ojos fríos y penetrantes, como si estuviera evaluando si yo valía la pena o no. De repente, saca un objeto cortante y lo coloca en la mesa entre nosotros. Este está hecho para usarse sin que nadie se dé cuenta. Ni lo verías venir, dijo, sin pestañear. Yo me quedé mirando el objeto, luego a él, luego otra vez al objeto. No sabía si reírme o salir corriendo, pero entonces, lentamente, saqué mi Desert Eagle 5.0 de detrás de mi espalda y la puse sobre la mesa con un sonido que resonó como un trueno. Esta es mi Desert Eagle, está hecha para acabar con la gente, eficientemente, le dije, manteniendo la mirada. El cambio en su expresión fue instantáneo, sus ojos se iluminaron, y una sonrisa enorme se extendió por su rostro, como si acabara de encontrar a su alma gemela. Me gusta este, le dijo a mi novia, cuando ella y su mamá volvieron con el té. Desde ese día, el papá y yo nos llevamos de maravilla. Moraleja, a veces, un gesto de poder es todo lo que se necesita para ganarse el respeto de un padre sobreprotector. Aunque, honestamente, no recomiendo probar esto en casa. El papá de mi ex me apuntó con un arma de fuego y disparó un cartucho de fogueo, haciéndome orinar del miedo. Fui a cenar y ver una película con mi ex. Su papá era un tipo intimidante, metalero, ex adicto a sustancias fuertes, 2 metros de altura, casi 180 kilos de puro músculo y fanático de las armas. Al principio, todo iba bien. Parecía un tipo amigable, incluso simpático. Cenamos, charlamos, y de repente él se excusa y se va a su habitación. Mientras su mamá me hacía preguntas sobre mi vida y mis planes, escuché el sonido inconfundible de un arma al ser amartillada. Me quedé helado. De repente, sentí el cañón en mi espalda y escuché su voz gritando: «¡Levántate, mocoso!». Me puso contra la pared, con los ojos desorbitados, como si estuviera en un estado alterado. Me exigió que le confesara lo que le había hecho a su hija. No tenía idea de qué hablaba, y solo atiné a balbucear. Entonces, mirándome fijamente, apretó el gatillo. Oriné ahí mismo y me desplomé en posición fetal, mientras los tres se reían a carcajadas. Había disparado un cartucho de fogueo. Aunque me humilló, hoy lo adoro. Esa familia era un caos, pero nunca me aburrí con ellos. Le dije a mis suegros polacos que su hija era una gran dama de compañía la noche antes de nuestra boda. Fue la cena previa a nuestra boda en Polonia. Mi esposa es polaca, y yo, un gringo que apenas chapurreaba un par de palabras en su idioma. Estábamos todos en la mesa, brindando con vodka y riendo, cuando mis suegros, con la ayuda de mi esposa como traductora, me preguntaron: ¿cuál es el mayor defecto de nuestra hija? Quise ser gracioso. Sabía que kurwa es una palabrota común en Polonia, algo así como diablos o cosa complicada. Pensé que si decía dusa kurwa, que creí que significaba maldice mucho, sería un chiste inocente. Pero no. Lo que en realidad dije fue: es una gran dama de compañía. El silencio fue instantáneo. Los ojos de mi suegra se abrieron como platos, y mi suegro escupió el vodka que tenía en la boca. Entre risas ahogadas, mi futura esposa se puso roja como un tomate y empezó a explicar apresuradamente que yo no tenía idea de lo que acababa de decir. Al final, todos terminamos riéndonos, pero esa noche aprendí 2 cosas. Primero, nunca intentes ser gracioso en un idioma que no dominas. Y segundo, los polacos tienen un sentido del humor bastante oscuro,
porque mi suegro no paraba de reírse cada vez que me miraba. Edición. Aún me llaman Dusa Kurwa en las reuniones familiares. Nunca lo viviré. Conocí al papá de mi novia mientras la sostenía vomitando. Resultó que estaba embarazada y él no lo sabía. Fue la primera vez que conocí al papá de mi novia. Ella vivía con su mamá porque sus padres estaban divorciados. Todo parecía normal hasta que ese día, mientras estábamos en su casa, ella empezó a sentirse muy mal. Terminé sentado en el piso del baño, sosteniéndole el pelo mientras vomitaba. Su familia pensó que era un virus estomacal, y yo, como buen novio, estaba ahí para apoyarla. En eso, llegó su papá. Era un tipo alto, de mirada seria pero amable. Me dio la mano, me saludó con un «¿Cómo estás, muchacho?», y luego se acercó a su hija. Le dio un beso en la frente y le dijo, «Mi niña, espero que te sientas mejor pronto». Después de eso, se fue con sus 2 hermanos de vuelta a su casa, que quedaba como a 3 horas de distancia. Todo parecía haber salido bien, hasta que unas semanas después, nos enteramos de que mi novia estaba embarazada. Sí, ese día que estaba vomitando, no era por un virus sino por las náuseas matutinas. Y yo, sin saberlo, había estado ahí, sosteniéndola, mientras su papá nos veía desde afuera, completamente ajeno a la verdad. Cuando finalmente se lo contamos, su reacción fue complicada. No gritó ni nos echó de la casa, pero esa mirada de decepción en sus ojos me persiguió por semanas. Aprendí que a veces, las primeras impresiones pueden ser engañosas, y que la vida tiene una forma peculiar de ponerte en situaciones incómodas. Edición. Por suerte, ahora tenemos una buena relación con él, y nuestro hijo es su nieto favorito. Pero ese día, nunca lo olvidaré. Chocamos en la autopista, mi novio se rompió el brazo y la nariz, y conocí a su mamá en el hospital mientras él estaba bajo los efectos de la morfina. Fue un día de intensa nevada. Estábamos en casa de un amigo de mi novio, jugando Rock Band, pero decidieron poner una película de terror. No soy fan del género, así que le pedí a mi novio que nos fuéramos. Teníamos planes de ir al cine ese fin de semana, así que pensé que podríamos ver una película y luego refugiarnos en su casa, donde hacía calor. Él accedió, pero antes teníamos que llevar a su amigo a casa. Las carreteras estaban horribles, pero llegamos bien. Después de dejar a su amigo, íbamos camino al cine cuando, de repente, vimos una SUV oscura estacionada en medio del carril, sin luces. Era de noche, nevaba, y la visibilidad era pésima. No la vimos hasta que fue demasiado tarde. Había un camión al lado, así que mi novio giró lo más que pudo para evitar chocar con él. El golpe fue fuerte, me dejó con moretones en las rodillas y mis gafas volaron por el airbag. A él le rompió la nariz y el brazo. Salimos del auto y encontramos a la conductora de la SUV con un amigo, más adelante en el arcén. Ya habían llamado a la policía. La chica estaba histérica, diciendo que la habían sacado de la carretera, pero su auto no tenía daños previos. No entendíamos qué había pasado. Luego, un tercer auto chocó contra el nuestro. No recuerdo si estábamos dentro o ya habíamos salido. Todos estábamos parados en el arcén cuando llegó la policía. Mientras los oficiales intentaban entender el desastre, un cuarto auto apareció. El conductor iba bajo los efectos de sustancias, pasó de largo junto al coche de la policía, chocó contra el tercer auto, que a su vez golpeó el nuestro. El conductor del tercer auto quedó atrapado entre los vehículos, y nuestro auto golpeó a mi novio, empeorando la fractura de su brazo. Ya habían llamado una ambulancia para él, pero ahora había más heridos, así que llegaron más ambulancias. Habíamos llamado a su mamá, y cuando llegó, la autopista estaba bloqueada. La policía le dijo a qué hospital íbamos, y ella nos alcanzó allí. Cuando apareció en la sala de emergencias, mi novio estaba bajo los efectos de la morfina, cubierto de líquido rojo de su nariz, y yo, su novia de otro estado, estaba allí, intentando no desmoronarme. Sorprendentemente, la reunión fue bien. Ella manejó todo mejor que yo, y bromeó con nosotros todo el tiempo. Fue un primer encuentro inolvidable. Gigante blanco en una mesa con familia vietnamita discutiendo en vietnamita sobre mi novia embarazada. Todo salió bien, pero fue surrealista. Fue como una película de comedia mal escrita, pero en la vida real. Mi novia, vietnamita, y yo, un tipo blanco de 6'8", estábamos en una relación seria. Un día, su mamá llamó, y sin querer, mi novia soltó que estaba embarazada. En ese momento,
Supe que mi vida estaba a punto de volverse un caos. Tuvimos que cancelar todo y manejar más de 1 hora hasta la casa de su hermano mayor. Ahí estaba yo, sentado en la mesa de la cocina, rodeado de su familia, mamá, papá, hermana, cuñado y mi novia, todos ellos, pequeños, y hablando en vietnamita a toda velocidad, mientras yo, el gigante blanco, me sentía como un extraterrestre en una reunión de la ONU. Pasaron como 45 minutos de discusiones y argumentos que no entendía, pero que podía sentir en el aire. Mi novia intentaba traducir algunas cosas, pero era obvio que estaban decidiendo el futuro de nuestra relación y del bebé sin mi participación directa. Fue incómodo, surrealista y, honestamente, un poco aterrador. Pero aquí está el giro. Todo salió bien. Hoy, nuestro hijo tiene 2 meses. Justo hoy cumplió, y su familia me adora. Fue como una mezcla de Meet the Parents, Knocked Up y Apocalypse Now, pero con un final feliz. A veces, cuando miro atrás, no puedo creer que sobreviví a esa mesa. Edición. Para los curiosos, mi novia mide 1,60 metros y yo 2,03 Nuestro bebé nació con 4,26,000 G y 56 centímetros. ¿Un gigantito como su papá? Conocí a mi suegro, un exfederale gigante, y su familia, pensando que serían como mi novia bajita. Me equivoqué. Cuando conocí a la familia de mi ahora esposa, esperaba algo muy distinto. Ella es mexicana, bajita, 1,57 metros, y dulce, así que asumí que su familia sería igual, pequeña, tranquila, y tal vez un poco estereotipada. Pero no, el primero en recibirme fue su papá, un gigante de 1,93 metros y 118 kilogramos. Resulta que fue federale, boxeador y guardaespaldas en los 70 y 80. Su hermano mayor era igual de alto, y el menor, de 14 años, ya medía 1,85 metros. Hasta sus hermanas eran de mi altura, 1,78 metros. Mi novia me había contado historias de su papá, como cuando le hizo daño irreparable al novio abusivo de una de sus hijas, o cuando su hermana se metía en peleas épicas en antros. Para colmo, me presentaron como su amigo, porque su papá era súper estricto y no la dejaba salir con chicos en la prepa. Y ahí estábamos, en sus 20s, yo sentado en el sofá, viendo un especial de comedia de George López, con toda la familia. No me atrevía a reírme de los chistes sobre mexicanos, porque no quería ofender a nadie. Hasta que su hermano mayor me miró y dijo, ¿no te parece gracioso? Tartamudeé algo y me dejó en paz. Al final, todo estaba en mi cabeza. Tenía prejuicios y expectativas equivocadas, y sí, un poco de racismo inconsciente, pero 8 años después, son los mejores suegros que podría desear. Aprendí que las apariencias engañan, y que a veces, los gigantes tienen los corazones más grandes. Me quemé con chocolate caliente, me quité los pantalones, y justo entraron los padres de mi novia, ambos doctores. Estaba nervioso, porque iba a conocer a los padres de mi novia, por primera vez. Llegamos a su casa antes que ellos, y como hacía un frío del demonio, ella me ofreció un chocolate caliente. Yo, siendo el torpe que soy, lo derramé todo en mi regazo. El dolor fue instantáneo, y ella, preocupada, me dijo que me quitara los jeans antes de que me quemara seriamente. Yo me negué, porque sabía que sus padres estaban de camino desde el hospital. Su papá es otorrinolaringólogo y su mamá psicóloga clínica. No quería que me vieran en ropa interior, pero ella insistió. «Te vas a quemar de 2º grado en ahí». Finalmente, cedí y me quité los pantalones. Justo en ese momento, la puerta se abrió. Ahí estaban ellos, con sus batas de hospital y todo. Yo me levanté rápidamente, tratando de explicar. «Doctores, sé cómo se ve esto, pero si me dan un momento para explicar». El silencio fue eterno. Su mamá levantó una ceja, su papá se quedó mirando fijamente, y mi novia se tapó la cara con las manos. Al final, se rieron, pero esa primera impresión nunca se borró. Ahora, cada vez que voy a su casa, me ofrecen chocolate frío. Edición. Nunca más tomo bebidas calientes en casa ajena,